por qué el Papa Juan Pablo II promulgó el nuevo derecho canónico, la Universi Dominis Gregis. Cordial saludo para todos aquí en este canal Refugios Marianos Colombia y en nuestro canal católico Conoce, Aprende y Defiende tu Fe. Conoce, aprende y defiende tu fe católica. Ahí vemos en nuestra imagen por qué el Papa Juan Pablo II promulgó el nuevo derecho canónico. Vamos a retomar lo que habíamos dicho en otro video, las palabras del padre Carlos Cancelado. Eso fue en una homilía el 27 de noviembre del año 2002, donde Olivita de Arias, la señora Oliva de Arias, allá de Garagoa, en el departamento de Boyacá, le dice: tenga miedo, padre, si eligen otro papa, aún él estando vivo. Y este sacerdote manifiesta y dice: ¿y eso no es lo que queremos? ¿Queremos sacarlo a un lado, elegir un papa y colocar un nuevo papa? Pero resulta que Dios respeta el trono. Dios respeta el trono. Desde ese entonces, contra Juan Pablo II, en su pontificado, ya había una fuerte presión para tratar de sacarlo de su pontificado. ¿Y quiénes? Pues la famosa mafia de San Galo. San Galo es una ciudad de Suiza y el cardenal Danez es el que lidera este grupo de obispos y cardenales. Revela a este señor que se reunían con un grupo de obispos y cardenales para discutir en secreto el futuro de la Iglesia Católica, la famosa mafia de San Galo. Y esa mafia de San Galo es lo que ha llevado a que Juan Pablo II promulgue el nuevo código canónico, el derecho canónico, la Universi Dominis Gregis, para tratar de frenar todas las negras intenciones que tienen con la iglesia, porque a partir de esta mafia, la mafia de San Galo, se despierta, se revienta la horrorosa crisis que tenemos en la iglesia. Y esa mafia de San Galo, ahí vemos quiénes la conforman. Ahí vemos el grupo de cardenales que la conforman. A la cabeza el cardenal Danels. Tenemos los otros 6 cardenales. Ahí ven ustedes en la pantalla los nombres de los cardenales que conforman este grupo de la mafia de San Galo. Y en el 2005 fue su primer intento, pero resulta que el que salió electo fue Benedicto XVI. A partir de ese momento, entonces buscaron fue encajonarlo para que él supuestamente buscara su renuncia. La renuncia de Benedicto XVI, supuestamente. Y esta famosa mafia de San Galo nos ha venido engañando ya desde antes también con las imposturas, con esta hermana. La hermana original, la verdadera hermana Lucía, y la impostora hermana Lucía. Ya tenemos fraude hasta en una monja. Nos implantaron una monja. La original es esta, la de los mensajes verdaderos, los mensajes de Fátima, la verdadera hermana Lucía. Nos pusieron esta. ¿Quién sabe qué pasaría con esta, la verdadera? Porque es que estamos ante una mafia, ante estas sociedades oscuras que ya un papa las condenó. Entonces venimos con estas imposturas. Y por eso es que ya hemos escuchado de Oliva Arias en 1997, tenga miedo, padre, si elijan otro papa aún él estando vivo. Y eso sucedió el 13 de marzo del 2013.
Y hasta lo dice un periódico. Ahí les voy a dejar en la link del video. En la descripción les dejo el link para que lean de la Info Vaticano, lo que decía en el 2013. El 13 de marzo del 2013, casi todo el que veía el famoso balcón central de la fachada de la Basílica de San Pedro, ya fuera en directo o en televisión, pensaba que el que iba a salir de blanco por la célebre ventana sería el italiano Angelo Scola. Ante la sorpresa general, no fue así, y en su lugar salió el argentino Jorge Mario Bergoglio. El 13 de marzo del 2013, el día de los tres papas, fraude por una boleta de demás, porque el que salió elegido fue el señor Angelo Scola. Y aquí el periódico más adelante nos dice, era tal el favoritismo del cardenal Scola que al salir la fumata blanca, porque hubo fumata blanca, hubo un comunicado a los medios de comunicación por parte de los obispos italianos en el que se daba gracias a Dios por la elección de Angelo Scola como nuevo papa. Rápidamente, Mariano Crociata enmendó el error enviando otro comunicado. Aquí empezó ya el famoso fraude. Dijeron que había sido un error. Pues claro, un error porque salió electo este señor y como vieron que no era el que ellos querían, ¿qué pasó? Pues metieron una boleta de demás, porque las boletas tenían que ser de 115, resultó una de demás, 116, y la norma dice que había que eliminar la boleta y ellos lo que hicieron fue eliminar toda la votación y hacer otra votación. Al hacer otra votación, porque este señor Angelo Scola salió en la cuarta votación del día, al hacer otra, que ya vendría a ser la quinta, se viola la Constitución Apostólica, la Universi Dominis Gregis. Entonces ahí es donde se dice que es la primera violación de esta Constitución, porque esta Constitución nos dice que en el día solamente deben de haber 4 votaciones, 2 en la mañana, 2 en la tarde. Y en la última votación de la tarde de este día 13 de marzo del 2013 salió electo el cardenal Angelo Scola. Vamos a escuchar las palabras del doctor Alberto Villasana, quien es el que nos confirma que para ese día tuvimos en la Iglesia Católica 3 papas, Benedicto XVI, Angelo Scola y luego seguidamente nos apareció Francisco. Escuchemos al doctor Alberto Villasana. De 2013, sí, esto es correcto, o sea, en ese día que se celebraron los 4 escrutinios, salió electo en el 4º escrutinio por mayoría de los que estaban ahí el cardenal Angelo Scola, que tomó el nombre de Juan 24, por cierto, y incluso la Conferencia del Episcopado Italiano emitió un comunicado en el cual felicitaba al cardenal Angelo Scola porque era italiano, era del grupo de los obispos italianos, haber sido electo. Así salió la felicitación. Y también en Wikipedia, que se ve que este sitio de información estaba siguiendo minuto a minuto el cónclave, y entonces también en Wikipedia apareció esta felicitación. Y lo que se dice, bueno, es que uno después de haber visto la fumata blanca, a los 10 minutos no aparecía en el balcón, y a los 10 minutos volvió a aparecer fumata negra, ¿no? Y entonces lo que se dice, digamos, los relatores
que conocieron este acontecimiento dicen que al cardenal electo Angelo Scola lo hicieron regresar a la Capilla Sixtina diciéndole que había sido inválida la elección. Bueno, ahí escuchamos las palabras del doctor Alberto Villasana. Entonces aquí ya nos damos cuenta que ese día, ese 13 de marzo del 2013, salió electo Angelo Scola. Inclusive hubo celebración, la conferencia episcopal italiana celebró que ya iban a tener papa, pero de un momento a otro, no, que hay un error, y el famoso error es la tal boleta esa, que echaron de demás en la votación y eliminaron la votación e hicieron una quinta votación, y en esa quinta votación fue donde salió electo Francisco. Eso es una violación al derecho canónico, a la nueva derecho canónico, la Universi Dominis Gregis, que nos dice que solamente en el día pueden haber 4 votaciones. Y Francisco salió en la quinta votación, quiere decir electo no canónicamente, porque fue electo con una votación fraudulenta. Hubo fraude. Uno, por un voto de demás, porque se nota claramente la intención de que echaron un boleto de demás. Y segundo, porque es la quinta votación y sabemos que estamos enfrentados a una famosa mafia, la mafia de San Galo, que ellos querían era colocar un papa según ellos, y ese cabildeo también está prohibido por la Constitución Apostólica de Juan Pablo II. Y el Papa Pío IX, ya desde 1846 en adelante, estaba condenando las doctrinas comunistas, progresistas, sociales y las sociedades secretas, que son la famosa masonería, que ahora la tenemos en la iglesia como la famosa masonería eclesiástica. Hoy en el siglo XXI, si estuviera este Papa Pío IX, habría que condenar el humanismo, el sincretismo y otras doctrinas más que tenemos. Y este mismo señor, el Papa Pío IX, nos dijo que si un futuro Papa enseña algo contrario a la fe católica, no lo siga. Papa, obispo, sacerdote o el que sea, pues no hay que seguirlo porque es algo contrario a lo que nuestro Señor nos ha dejado. Si nos enseña algo contrario, a nadie se le puede seguir. Porque también, además lo dijo San Pedro, primero obedecer a Dios que a los hombres. Entonces, ahí vamos analizando y nos vamos dando cuenta cuál fue la razón por la cual Juan Pablo II nos dejó la nueva constitución, la Universi Dominis Gregis. Porque además también el Papa Pablo VI, que gobernó la iglesia desde 1962 hasta el 1978, el 29 de junio de 1972 pronunció la famosa frase: por las rejillas de la iglesia se metió el humo de Satanás. Por las rejillas de la iglesia se metió el humo de Satanás. Ya estaba metida, se estaba incrustando la masonería eclesiástica, las famosas sociedades secretas, porque su fin de estas sociedades era tomar el control en la iglesia, y ahí lo lograron, infiltrarla. La infiltraron con el comunismo, con la teología de la liberación y la masonería. Y por eso hoy tenemos esta horrorosa crisis, gracias a este grupo de cardenales, a esta mafia, la mafia de San Galo, que se nos incrustó. Ellos son los que han venido haciendo todo ese desastre en la iglesia. Y el Papa Juan Pablo II fue la primera víctima, sino que con él no lograron hacer que él se hiciera a un lado, porque por eso lo dice el padre Carlos Cancelado, dice, es que quieren hacerlo a un lado, elegir un nuevo Papa, el que ellos quieran, ¿sí?
hacerlo a un lado y elegir un nuevo papa. Pero Dios respeta el trono, Dios respeta el trono. Y ese Juan Pablo II es el papa de la Virgen, porque él en su pontificado dijo que soy todo tuyo, se lo dijo a la Virgen María, soy todo tuyo. Por eso llaman el Papa de la Virgen. Y promulgó el nuevo derecho canónico, que es el que estamos hablando hoy, la Universi Dominis Gregis. Además también promulgó el nuevo catecismo de la Iglesia Católica. Y cuando decimos que un papa es papa hasta que se muere, es porque lo tomamos de Isaías en el capítulo 22, versículo 23. Él quedará firme en su lugar, como si fuera un clavo, lo dice esta profecía. Él queda firme en su lugar como si fuera un clavo. Y en el versículo 25 se cumple la profecía del 2013. En ese día, cederá el clavo que estaba clavado firmemente en su lugar. Será arrancado y se caerá, y todas las cosas que de él estaban colgadas se romperán. Lo afirma el Señor Todopoderoso. Profecía que se cumplió de Isaías 22, en versículo 25, el 13 de marzo del 2013. En ese día cederá el clavo que estaba clavado firmemente. Un papa es papa hasta que se muere. Quedará firme en su lugar, como si fuera un clavo. Y ese clavo cedió, ¿y qué pasó? Todo lo que estaba colgado de él se empezó a caer y a romperse. No se ha roto toda nuestra doctrina, no se ha roto toda nuestra tradición católica. ¿Por qué? Porque estas mafias hicieron que ese clavo se hiciera a un lado. Porque se violó la Universi Dominis Gregis, la que nos dejó el sumo pontífice, nuestro Papa Juan Pablo II, que la promulgó el 22 de febrero de 1996. Está compuesto esta Universi Dominis Gregis por dos partes. La primera tiene 5 capítulos, 32 numerales, y se refiere a la sede vacante en la sede apostólica. Cuando muere el Papa, todo lo que sucede cuando muere el Papa, todo lo que cesa, lo que no se permite, lo que no hay que hacer en ese periodo. Eso lo dicen estos 5 capítulos primeros de la primera parte y esos 32 numerales. Y la segunda parte de esta Universi Dominis Gregis comprende 7 capítulos y los numerales del 33 al 92, que comprende sobre la elección del romano pontífice. Y ahí es donde nos habla que por día debe solamente haber 4 votaciones, 2 en la mañana, 2 en la tarde. Y eso se violó el 13 de marzo del 2013. Se violó esta constitución. Ahí empezamos a tener otro fraude más. Se violó esta constitución. Y además se viola también porque en esta constitución está prohibido el cabildeo. Prohibido el cabildeo. ¿Qué quiere decir cabildeo? Intriga que se lleva a cabo para conseguir algo entre un grupo de personas. Eso está ahí también dentro de estos numerales de la Constitución, la Universi Dominis Gregis. Otra violación, han habido dos, que que del cabildeo claramente se nota y lo dicen, porque es que así lo dicen este grupo de cardenales. Nos reuníamos en secreto para definir el futuro de la iglesia. Eso está prohibido por la Constitución Apostólica. Y como lo manifiestan, lo hicieron, la violaron. Por eso fue que ese 13 de marzo del 2013, como vieron que no salió el que ellos querían, fue Angelo Scola, entonces hicieron el simulacro de la boleta de demás, hicieron el fraude y hicieron la 5ª votación. Ahí se violó la Constitución. Entonces es cuando se habla de que Francisco es un papa electo no canónicamente, lo impusieron.
Es legal, pero no legítimo, porque ya hasta este momento Francisco es legal, está legalmente gobernando la iglesia. Él es el que tiene el poder, pero no es legítimo. ¿Por qué? Porque se violó la Constitución Apostólica, la Universi Dominis Gregis. Esta que nos dejó nuestro Papa Juan Pablo II. ¿Y el motivo de la persecución contra Benedicto? Porque este Papa rebatió la teología de la liberación y prohibió el ejercicio y su enseñanza en nombre de la Iglesia. Y Francisco es un discípulo de la teología de liberación. Francisco, allá en Argentina, discípulo de la teología de la liberación. Estaba rebatiendo contra uno de sus discípulos de la teología de la liberación. Y hablar de teología de la liberación es hablar de comunismo, socialismo, humanismo, todo eso, es lo mismo. Por eso es que este señor, Benedicto XVI, el día que fue electo, dijo: oren para que no tenga que huir de los lobos. ¿Por qué? Porque sabía que estaba en medio de lobos, porque el cardenal Danels no ocultó el odio contra el Papa Benedicto XVI, el que lidera este grupo de cardenales, no lo ocultaba. Entonces ahí es donde Benedicto dice: oren para que no tenga que huir de los lobos. Estaba pidiendo oración. Este señor Benedicto. Y aquí vamos a pasar ya a los numerales. A partir del numeral 79, 80, 81, 82 nos habla las prohibiciones del cabildeo y todo lo que está prohibido en la elección de un pontífice. Por eso sería bueno que busquen esta Universi Dominis Gregis y leámosla muy bien y entérense, porque esto no se lo va a decir ningún sacerdote ni obispo. No se lo van a decir porque si alguno dice algo referente a esto, pues lo reducen. Y hay unos que dicen en sus catequesis y en sus grupos de defensa de la fe, dicen: no, es que Francisco sí está legítimo, sí, claro. No, está legalmente sí, porque gobierna ahorita la Iglesia, gobierna el Estado Vaticano. Está legalmente, pero no legítimo, porque fue electo no canónicamente, porque se violó la Constitución Apostólica. Desde los numerales 79, 80, 81, 82, lean la Constitución de la Universi Dominis Gregis. Fue violada. Y por eso es que este grupo de cardenales, esta mafia, pues ellos dicen: nos importa un comino, excomúlguenos o no nos excomulgue, a ellos les importó nada la Universi Dominis Gregis, nos importa un comino, decimos por acá, o decimos como esta famosa canción: me importa un carajo, que diga ahí que nos excomulga y que quedamos por fuera de la iglesia. No, es que eso, si pertenecen a una mafia y son masones, ellos no son católicos, porque la iglesia condena la masonería. Quien practique la masonería como católico está excomulgado bajo la pena de excomunión. Por eso a ellos les decía: a nosotros no importa eso. ¿Por qué? Porque no son cristianos, no son católicos, son infiltrados, como nos lo dicen ahora a nosotros. Ellos sí son los que son infiltrados, porque están metidos para socavar, para dañar nuestra doctrina. Que no van a poder acabar la iglesia, porque es una profecía de nuestro Señor. Las puertas del infierno no podrán contra ella, pero harán mucho daño. Harán mucho daño estas mafias. Ahí vemos la mafia de San Galo y quienes la conformaban. Ahí están sus nombres, por eso lo dejé en colores. Y el intento ya lo habían hecho en el 2005, pero no pudieron. Y ahí es donde vienen las famosas palabras de Benedicto también, que ayudó para que lo arrinconaran.
La auténtica amenaza para la Iglesia actualmente proviene de una dictadura mundial de ideologías aparentemente humanitarias. Son una aceleración histórica en la agenda mundialista, el matrimonio entre el mismo sexo, la creación de la vida humana en laboratorios y el horrendo crimen contra las criaturitas antes de nacer. Quien se oponga a esta dictadura mundial de ideología se expone a ser castigado con la excomunión social. Eso fue lo que hicieron con él. Lo castigaron socialmente, lo redujeron, lo arrinconaron, y ¿qué pasó? Quedó reducido. Y además también Benedicto dijo, y todas estas ideologías son el evangelio del anticristo. Mejor dicho, echó sal en la herida. Y si verdaderamente Benedicto hubiera tenido la intención de renunciar, hubiera quedado así como está aquí, hubiera renunciado, ¿qué le hubiera tocado? Volver a colocarse la sotana negra, el cinturón rojo y volver a cardenal, pero no, él siguió dando muestras de que seguía siendo el Papa, porque en este caso, este es el Papa Juan Pablo II y este es el cardenal, aquí está como cardenal, pero él siguió dando muestras que seguía siendo Papa. Aquí lo vemos. Vemos al Papa Benedicto XVI, lo que sucedió el 13 de marzo del 2013, 2 papas en el Vaticano, en Roma, y él mostraba al mundo con su simbología, su sotana blanca, el solideo, que es la gorrita que llevan en la cabeza, el anillo de pescador, la firma pastor de pastores, su bendición papal, su escudo. Entonces aquí vemos lo que dijo la famosa campesina humilde de Garagoa, Oliva Arias: tengan miedo, Padre, si eligen otro papa, estando él vivo. Tengan miedo, Padre, si eligen otro papa, aún él estando vivo. Aquí está vivo este papa y eligieron otro. Fraudulentamente, pero lo eligieron. No canónicamente. Y aquí está hasta este rayo que lo coloco ahí, dándonos una señal del cielo, el famoso rayo. Ahí se cumplió ese 13, 2 papas en el Vaticano. Y estamos tan mal que vea cómo es que, quiénes fueron los que celebraron ese día, ese 13 de marzo del 2013. Vea esta monjita. Todo este grupo, así como esta monjita, fueron los que celebraron. Simbología para pensar. Vea, las famosas monjas que tenemos ahora, vea, que fueron las que celebraron por hacer a un lado a este papa que era el que defendía nuestra doctrina como debe ser, la doctrina milenaria. Entonces ahí es donde las palabras dicientes, la auténtica amenaza para la Iglesia actualmente proviene de una dictadura mundial de ideologías aparentemente humanitarias. Son una aceleración histórica en la agenda mundialista, el matrimonio entre el mismo sexo, la creación de la vida humana en laboratorios y el horrendo crimen contra las criaturitas antes de nacer. Quien se oponga a esta dictadura mundial de ideologías se expone a ser castigado con la excomunión social, a hacer que se haga a un lado. Y además también dijo que todas estas ideologías era el evangelio del anticristo. Y el gran pecado de Benedicto fue un pecado gravísimo, haberse puesto a defender la misa tridentina. Eso ahora se convirtió en pecado. Lo que se decía, lo que antes era malo ahora es bueno y lo que es bueno ahora es malo. Se puso a defender la misa tridentina y vea. Y ahora quien lo va a reemplazar en la silla que él ocupaba en el gobierno cuando estaba Juan Pablo II es este señor llamado Tucho, es el que lo va a reemplazar, es el que va a defender nuestra fe, es el que dijo que después del 2013 había comenzado la verdadera iglesia. Entonces estamos en estos momentos al máximo poder de la masonería eclesiástica. Pero nosotros le obedecemos a nuestro Santo Padre, el Papa Juan Pablo II, y además a este Papa Pío IX, que dijo que si un futuro Papa
o obispo, o cardenal, o monja, o el que sea, enseña algo contrario a la fe católica, pues no le sigan. No estamos obligados a seguirle. Nosotros estamos obligados a obedecer lo que diga nuestro Señor. A Él sí le obedecemos. Porque eso lo dice también San Pedro. Primero obedecer a Dios que a los hombres. Y Benedicto, el hecho de ponerse a rebatir la teología de la liberación, que además prohibió el ejercicio y su enseñanza en la iglesia, pues ahí tiene. ¿Lo redujeron quiénes? La masonería eclesiástica. Masonería eclesiástica que inclusive este señor, el cardenal Danels, no ocultaba el odio contra el Papa Benedicto XVI. Tanto sería que sus paisanos, los alemanes, no le daban la mano a este anciano, a su hermano en el episcopado. Es una vergüenza porque los que deberían dar ejemplo de amor, como dice el Señor, ámense los unos a los otros, lo dice el Señor, sus hermanos en el episcopado, lo omitían, lo dejaban con la mano estirada. Eso es un ejemplo para que cada uno tomemos como cristianos, no, que son los que deberían dar ejemplo, claro, los obispos, los sacerdotes, pero mostraban su odio contra Benedicto XVI. En lugar de mostrar todo lo contrario, aunque fuera hipócritamente, pero no lo ocultaban. ¿Por qué? Porque vienen de esta famosa mafia, la mafia de San Galo. Y así es que tanto será que en México, aquí, ahí ven ustedes esta dirección, que inclusive la pueden buscar, la dirección de Mater Veritatis Salutaris, cuando sacó este documento por todas las herejías que se han dicho. Y especialmente la madre de todas las herejías es haber dicho que Jesús es hijo de prostitución. La máxima de todas las herejías. Entonces este grupo de sacerdotes y de clérigos de México sacaron este documento. Declaración, Virgen Santísima de Guadalupe, Mater Veritatis Salutaris, Madre de la Verdad de Salvación. Pueden buscarla, que ahí estos sacerdotes se han opuesto a todas estas herejías, ataques contra la Santísima Virgen María. Entonces ahí entendemos por qué Juan Pablo II fue que sacó esa constitución apostólica, que lamentablemente esa constitución se violó, y eso es lo que se llama electo no canónicamente. Ya para terminar quiero dejarles este audio, porque hoy estoy grabando miércoles 20 de septiembre de 2023. Este periodista Gustavo Álvarez Gardiazabal tiene un periódico digital y se pregunta ¿por qué Francisco apoya el comunismo? ¿Por qué Francisco apoya el comunismo? Porque es que es un discípulo de la teología de la liberación. Eso lo dicen sus mismos hermanos argentinos, porque allá qué mejor que lo conocen en Argentina. La teología de la liberación, que fue lo que más persiguió Juan Pablo II y Benedicto XVI. Vamos a escuchar a este periodista, Gustavo Álvarez Gardiazabal, y con ese termino este video y los invito que si no se han suscrito, suscríbense, comenten y compartan y ayuden a nuestro canal. Entonces vamos a escuchar al periodista qué es lo que dice, por qué Francisco apoya el comunismo. Les habla Gustavo Álvarez Gardiazabal. Esta es mi crónica número 731. Hoy es 20 de septiembre del año 2023 y está titulada De ellos no se habla. La supercomunicación que ahora nos brindan las redes y las aplicaciones de internet parecieran que han perdido la sensibilidad y la conciencia que en otras épocas de precaria intercomunicación se enarbolaban como batallas de un mundo civilizado. Estamos viendo desde hace años el crecimiento cruel y desmesurado del régimen nicaragüense,
atropellando a sus opositores, cerrando las puertas de universidades e iglesias y señalando en nombre de la izquierda universal que su gobierno puede hacer lo que quiere en Nicaragua y quien se meta a criticarle es un lacayo del imperialismo yanqui. Pero que el Papa Francisco enmudezca ante el atropello a su religión católica, a sus iglesias y a sus universidades, a sus obispos y sus sacerdotes en Nicaragua, deja mucho que pensar. ¿Y qué tal el silencio de las antiguas organizaciones de la sociedad civil que se ufanaban de defender los derechos humanos? Todos callan ante el sátrapa y su esposa hechicera. A Ortega no lo condenan ni vetan porque es la representación de la izquierda mamerta que China y Rusia siguen patrocinando. De ellos no se habla. Muchas gracias.